¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Fuerza que Mueve al Mundo. Es la columna de Vía Socialista en donde hablamos de clase obrera, trabajo y sindicalismo. Hoy vamos a hablar sobre la mujer y el trabajo porque la semana pasada, el viernes, el 8 de marzo, fue el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque algunos, le quieran sacar la palabra trabajadora del medio. Antes de arrancar, les voy a pedir, como siempre, que se suscriban al canal, que eso nos ayuda mucho en la difusión, que comenten y también que les vamos a estar dejando un link para los que quieran hacer un aporte, por más chiquito que sea, sirve y ayuda. En la columna de hoy vamos a estar hablando sobre la mujer y el trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo del trabajo, en el mercado laboral con las mujeres? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral? ¿Hay una desventaja para las mujeres? No hay ninguna desventaja porque legalmente no hay ninguna ley que avale una situación desfavorable para las mujeres. Bueno, todo eso vamos a estar tratando de pensar hoy en la columna, qué es lo que sucede y por qué sucede lo que sucede. Vamos entonces a arrancar primero desterrando algunas ideas muy generales, ¿sí? En principio, cuando hablamos del problema de las mujeres, cuando hablamos del patriarcado, ¿sí? Tenemos que sacar del medio una discusión que es totalmente estéril, que tiene que ver con el argumento de que, no hay un sistema jurídico legal que avale que la mujer esté en una situación subordinada en la sociedad respecto del hombre. Y acá hay un problema muy elemental, que es que no se pueden confundir las relaciones sociales con las relaciones jurídico-legales, ¿sí? Ese es un principio elemental, obviamente del marxismo, pero ya olvidémonos del marxismo, es un principio elemental de las ciencias sociales, de la ciencia en general. Las relaciones jurídico-legales o las normativas jurídico-legales no son lo mismo que las relaciones sociales. Las relaciones sociales son más que eso, ¿sí? Y hay muchos elementos de la sociedad que no están necesariamente normados dentro de un cuerpo jurídico legal y que no por eso dejan de existir y de funcionar y tener una consecuencia social, ¿sí? Por ejemplo, ante la ley somos todos iguales y sin embargo sabemos que eso no sucede, ni obviamente vamos a ver, y en esto les voy a recomendar las columnas de las compañeras de 13 Rosas, la primera letra que pueden encontrar en nuestro canal, en donde se ahonda mucho más en las cuestiones sobre feminismo, patriarcado y demás, digamos lo que es específico de nuestro frente feminista. Pero hay una cuestión elemental que tiene que ver con que si bien eso no aparece normado, digamos, todos somos iguales ante la ley, lo que sabemos es que en la realidad hay muchas diferencias. Hay diferencias entre hombres y mujeres y por supuesto hay diferencias entre un burgués y un trabajador, ¿sí? Lo mismo, va a suceder, vamos a ver, en el mercado laboral, ¿sí? Por ley todos tenemos que tener derecho a un techo, la educación, a salud, a un plato de comida, y eso tampoco sucede porque los derechos están escritos en la ley, pero en la realidad eso no se cumple, ¿sí? Entonces ese argumento, que es un argumento ingenuo, ¿sí? Infantil, no tiene, digamos, no es un argumento válido, ¿sí? Para desmentir la idea de que no existe, de que existe el patriarcado. Sí. Bien, dejando de lado ese argumento de que no habría una diferencia entre hombres y mujeres en el mercado laboral, porque no hay leyes que avalen tal diferencia, ¿sí? Como por ejemplo diferencias salariales, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver es que efectivamente hay un problema con las mujeres en el mercado de trabajo y que esto es una situación estructural, ¿sí? Es un problema que existe, que excede obviamente el marco jurídico legal y que afecta principalmente a las mujeres y hace que haya y existan desigualdades en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres y que
no puede explicarse ni desmentirse por casos particulares o anécdotas que cada uno tenga o que, digamos, pueda desmentir, ¿sí?, esta cuestión general, como por ejemplo, no sé, hay una presidenta mujer, o hay mujeres en cargos gerenciales, o yo conozco mujeres a las que no les interesa ascender, o conozco mujeres que les gusta ocuparse de su hogar, o que etcétera, etcétera, ¿no? Son anécdotas, puede ser, y las hay, etcétera, pero eso no explica, ¿sí?, una legalidad, una cuestión estructural que excede los casos individuales, ¿sí? Cuando estamos analizando un fenómeno social, no podemos, digamos, contradecirlo con anécdotas particulares, ¿sí? Bien. Tampoco, obviamente, esto se explica por teorías misóginas del estilo, bueno, las mujeres tienen un cerebro distinto al de los hombres y entonces tienen actitudes distintas o piensan distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene ninguna base científica. De vuelta acá, no nos vamos a explayar, pero son simplemente, vamos a decirlo mal y pronto, pavadas que no tienen ningún sustento, ¿sí?, y que no tampoco explican esta situación que es general, ¿sí? Vamos entonces a ver, en principio, cuál es la situación de la mujer en el mercado de trabajo y cuáles son las diferencias que aparecen con los hombres. Entonces vamos a ver algunos datos, ¿sí? Por un lado, las mujeres tienen menor tasa de actividad que los hombres, ¿sí? Mientras las mujeres tienen un 52,3%, los varones tienen un 70,7% de tasa de actividad. ¿Qué significa esto? Bueno, se considera activo a aquella persona que está activamente, digamos, o que trabaja o que está buscando activamente trabajo, ¿sí? Esto incluiría entonces ocupados, subocupados y desocupados, ¿sí?, entendiendo como aquellos que están buscando trabajo. Una persona que no está buscando trabajo no se la considera activa, ¿sí?, se la considera inactiva. Con lo cual, el hecho que haya un mayor porcentaje de hombres entre los hombres que entre las mujeres en la población activa, indica acá que, bueno, hay mayor predisposición de los hombres de ingresar los hombres en edad activa, ¿no?, en edad de poder trabajar en el mercado laboral, que las mujeres, ¿sí? O sea, básicamente la mitad de las mujeres está inactiva, ¿sí? Eso, y mientras que entre los hombres los inactivos son un 30%, y eso es una diferencia muy grande en la tasa de actividad. Por otro lado, las mujeres sufren mayor desocupación, ¿sí? Es un 6,3% contra los hombres, que tienen un 5,3%, y además a las mujeres les cuesta más tiempo poder conseguir trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si uno contabiliza el porcentaje de mujeres que están buscando trabajo hace más de un año, es el 34%, mientras que en los hombres es del 27%, ¿sí? Es decir, hay mayor cantidad de mujeres que de hombres buscando trabajo hace más de un año, es decir, les cuesta más conseguir trabajo. Y también hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres subocupadas. Entre las mujeres la subocupación es del 15,7% y entre los varones es del 8,7%. ¿Sí? Es decir, hay más mujeres que tienen, digamos, menor cantidad del trabajo de lo que desearían, están subocupadas, ¿sí? Otro dato importante tiene que ver con la brecha salarial, ¿sí? Esto es un tema que también da a mucho debate, porque la brecha salarial, la diferencia salarial entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres es del 28,5%, ¿sí? Es una diferencia muy grande, ¿sí? Y no tiene que ver con que no haya, digamos, con que haya diferencias salariales por ser hombre y ser mujer en un mismo trabajo. De hecho, en 1956 la Argentina ratifica un convenio de la OIT que es de la del 51, que obliga a la equiparación salarial entre hombres y mujeres, ¿sí? Es decir,
en los convenios colectivos no puede aparecer una diferencia salarial por ser hombre y por ser mujer, cosa que antes sí aparecía. Bien. Entonces, ¿por qué es que aparece esta brecha salarial? Es decir, ¿por qué las mujeres ganan menores salarios que los hombres? ¿Sí? Que eso es un hecho, digamos, de vuelta comprobado estadísticamente. Bueno, ahí hay varias cuestiones que ayudan a explicar este fenómeno. Por un lado, las ramas en las que se emplean las mujeres, las actividades, las profesiones en las que se emplean las mujeres. En general se tratan de actividades que, entre comillas, están feminizadas, es decir, se las tiende a asociar con las cosas, las tareas que hace una mujer, ¿sí? Y esto tiene que ver con los roles de género, ¿sí? Que se asignan socialmente a las mujeres. Esas tareas que son, por ejemplo, el servicio doméstico, la enfermería, la confección, ¿sí? Son tareas que en general, digamos, sectores en donde la remuneración es bastante baja, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el servicio doméstico, en donde el 98,5% son mujeres y bueno, es una actividad con salarios muy bajos. Enfermería, el 79% son mujeres y también tiende a tener salarios bajos y obviamente ahí está toda la discusión sobre la profesionalización de la actividad. Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, hay toda una pelea porque se los reconozca como profesionales y por lo tanto, bueno, eso lleve a un aumento salarial, pero fíjense que son dos profesiones, vamos a ver después, también la docencia, el 73% son mujeres, ¿no? Que están relacionadas con el cuidado, ¿sí? Bueno, la enseñanza, etcétera, pero con tareas que se supone que son más femeninas. Agregamos a esto la costura, la confección, en donde el 60% son mujeres y sobre todo son mujeres en las tareas de, como dije, de costura, porque bueno, los hombres se ubican más en las tareas de corte, en otras tareas que requieren más fuerza física. Son en general ramas que además de estar asociadas a tareas que se supone que son femeninas y tener bajos salarios, tienen un alto índice de informalidad, ¿sí? El trabajo doméstico, la confección, ¿sí? Por lo tanto, entre mujeres hay una mayor tasa de informalidad que entre hombres. Entre mujeres hay un 35% de informalidad de trabajo en negro, ¿sí? Y entre los hombres un 29%. Y en el sector que tiende a ser más formal, ¿no? Por ejemplo la industria, donde hay más trabajo en blanco, las mujeres son solamente el 20%, ¿sí? Es un porcentaje menor. Bien. Otro elemento que ayuda a explicar esta cuestión de la brecha salarial que existe es el techo de cristal. Techo de cristal es el nombre que se le da a el hecho de que a las mujeres les cuesta más llegar a posiciones en el trabajo más altas, o sea, ascender de puesto, ¿no? Y llegar a posiciones con, bueno, de mayor categoría y que impliquen mejores salarios. El techo de cristal también está medido, ¿sí? Y según la estadística, en cargos jerárquicos, digamos, entre las mujeres hay un 5,4% de mujeres en cargos jerárquicos y entre los hombres hay un 8%. Es decir, hay un mayor porcentaje entre hombres que tienen cargos jerárquicos que entre mujeres. Y eso es a pesar de que entre las mujeres hay una mayor escolarización, es decir, las mujeres tienden a tener mayores niveles de estudio, ¿sí? Por ejemplo, entre las mujeres el 30,9% tiene un terciario completo y entre los varones solamente el 17,7%. Es decir, no es que a las mujeres no les interesa estudiar más, formarse, prepararse para puestos con otras mayores categorías, etcétera, ¿sí? Se ve que alcanzan una mayor escolarización y sin embargo, bueno, no pueden alcanzar puestos de mayor nivel. Si vamos a ver las horas trabajadas, ¿sí?
y las horas que se dedican a tareas del hogar, que tienen que ver, bueno, obviamente con la reproducción familiar, ¿sí? Con las tareas de cuidado, con las tareas, bueno, de organización del hogar, encontramos que también hay una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres, ¿sí? Por empezar, las personas que están dedicadas a las tareas de cuidado no remunerado, ¿sí? Son 84% mujeres y 16% hombres, ¿sí? Es decir, repito, 84% mujeres y 16% hombres. Es una diferencia abismal entre, digamos, que muestra cómo se reparten desigualmente las tareas de cuidado, las tareas de reproducción en el hogar. Sí. Si vemos por cantidad de horas que se dedican a las tareas domésticas, entre las personas que dedican hasta 19 horas semanales en tareas domésticas, vemos que entre las mujeres hay un 23,6% que dedican más de 19 horas semanales a las tareas domésticas y entre los hombres hay un 8,7%. ¿Sí? Significa que entre las mujeres hay mayor cantidad que dedican muchas horas de la semana a las tareas del hogar. ¿Sí? Y entre las mujeres se cuenta que el 76% del total de las horas las destinan a tareas domésticas, ¿sí? En promedio. ¿Sí? Eso hace que también la mujer cuente con una desventaja en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que se llevan la mayor parte de carga del trabajo doméstico no remunerado. Y por lo tanto eso las perjudica. Obviamente las perjudica a la hora de buscar trabajo, como vimos, ¿sí? Que les cuesta más a una mujer buscar trabajo, conseguir trabajo, sobre todo si está en edad reproductiva, si tiene hijos chicos, porque bueno, los chicos se enferman y en general son las mujeres las que se quedan a cuidarlos, porque la mujer puede quedar embarazada y entonces, digamos, es muy usual que en una entrevista de trabajo a la mujer se le pregunte si piensa tener hijos o si va a tener más hijos, etcétera, cosa que a los hombres no les sucede o no les sucede tanto, para las mujeres es algo usual. Y por lo tanto, bueno, eso es algo que juega en contra y que genera que las mujeres tengan mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo. ¿Sí? Luego, cuando hay, por ejemplo, premio al presentismo, que es un plus salarial, y la mujer tiene que ausentarse por cuidados de familiares, también eso es algo que la afecta a ella en mayor medida que a los varones. ¿Sí? Bueno, lo mismo obviamente con las licencias, etcétera, por maternidad y demás. Cuando vemos qué sucede a la hora de jubilarse, ¿sí? También esto, bueno, estas estadísticas muestran los mismos problemas que vemos en el mercado laboral, digamos, durante su vida laboral, aparecen a la hora de la jubilación. Y por eso ahí se ve que entre las mujeres, quienes se jubilan con moratoria son el 77% y sin moratoria el 23%, es decir, el 77% necesita la moratoria porque o no pudo trabajar porque se dedicó a el cuidado de la casa, de los hijos, etcétera, ¿sí? O sea, tareas de reproducción no remuneradas, o ha trabajado en negro o no le ha alcanzado los años de aportes para poder jubilarse. En cambio, los varones, ¿sí? Solamente el 22% se jubila con moratoria y el 78% se puede jubilar sin moratoria, es decir, no necesita ayuda porque bueno, les alcanzan los años de aportes, etcétera, etcétera. Eso es un reflejo, ¿sí? De esta diferencia que veíamos antes. En cuanto a la situación de los ingresos, ¿sí? Digamos, discriminado por hombres y mujeres y por sexo, podemos ver en, digamos, la escala de ingresos por deciles, ¿sí? Es decir, se toma esta misión se hace tomando toda la población, dividiéndola
por ingresos cada 10%, ¿sí? Y ahí se forman 10 deciles. En el primer decil, es decir, en el de menos ingresos, vemos que, digamos que caen el 3,3% de los varones y el 6,8% de las mujeres. Es decir, entre los varones solamente el 3,3% están entre los más pobres y entre las mujeres el valor es casi el doble, el 6,8%. Ahora, si vamos al último decil, que es el sector de mayor ingreso, el 10% de mayor ingreso, ¿sí? Tenemos que hay entre los varones son un 6,5% de varones están en el primer decil, mientras que solamente un 3,5% de mujeres están en el último decil, ¿sí? Entre el 10% más rico, ¿sí? Es decir, se invierte la relación, casi el doble de hombres que de mujeres están entre el 10% más rico, mientras en el 10% más pobre era a la inversa, ¿sí? Había el doble de mujeres que de hombres. De vuelta, esto refuerza lo que veníamos señalando antes sobre la brecha salarial, la brecha de ingresos que hay entre hombres y mujeres. Veamos qué pasa en el mundo sindical, ¿sí? Con la diferencia entre sexos. Bien. Lo que claramente aparece cuando uno ve los sindicatos es que hay una subrepresentación muy grande de las mujeres, incluso en aquellos sindicatos que son mayormente femeninos, ¿sí? Es decir, donde hay una mayor presencia de mujeres. En 2002 se dictó una ley de cupo femenino, de cupo sindical femenino, ¿sí? En donde se supone que tiene que incorporarse mujeres en las listas, en las comisiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tiene que haber en los sindicatos una secretaría de género, ¿sí? Supuestamente hay que llegar al 30% de representación de mujeres, pero la realidad es que solamente el 18% de los cargos están ocupados por mujeres. Y de ese 18%, solamente el 26%, ¿sí? Tiene cargos que suponen toma de decisiones, o sea, cargos realmente jerárquicos, cargos que implican un espacio de poder. Bien. Y esto es bastante llamativo, incluso, como dije, en sindicatos que, digamos, son donde son mayoría de mujeres, ¿sí? Las afiliadas, las trabajadoras, etcétera. Un caso, por ejemplo, es el SOIVA, que es el sindicato del vestido, ¿sí? Donde están afiliadas las trabajadoras de la confección, ¿sí? Donde menos de la mitad de la comisión directiva son mujeres, ¿sí? Y de los 5 primeros puestos, que son los más importantes, solamente uno es mujer y obviamente está dirigido por un varón, ¿sí? La Asociación de Obreros Textiles, que también aparece ahí asociados a algunas empresas textiles de confección, también está dirigido por hombres, ¿sí? Y solamente hay 2 mujeres en la comisión directiva de 10 puestos. Tenemos el caso de sanidad, donde dijimos, hay mucha presencia femenina por el peso que tiene la enfermería dentro de la estructura del sector de salud, y está dirigido por un hombre, por DAER, ¿sí? Y menos de la mitad de la comisión directiva son mujeres. En docencia, está la CETERA, por ejemplo, dirigida por una mujer, Sonia Leza, pero durante años estuvo Hugo Yasky. SUTEBA, en provincia de Buenos Aires, está dirigida por Baradel, ¿sí? Y así podremos seguir. Estamos hablando de sindicatos en donde hay una presencia de mujeres muy elevada. Cuando nos vamos a las centrales sindicales, tenemos por un lado la CGT, que sabemos, está dirigida por hombres, son 3 triunviros, los 3 hombres, y las 2 CTA, la CTA, que está reunificada, también está dirigida por hombres. Es decir, las mujeres no llegan tampoco en los sindicatos a alcanzar puestos más elevados. Bien, y eso a pesar de que se han dado programas de fortalecimiento de las mujeres en el liderazgo sindical, etcétera, etcétera, que no han tenido mayor efecto. ¿Por qué pasa esto? Es porque
como dicen algunos, a las mujeres no nos interesa acceder, por ejemplo, a cargos jerárquicos o les gusta cuidar del hogar, de la familia, dedicarse a eso, es algo que está que en los genes, digamos, femeninos, en el cerebro, que natural, no, bueno, efectivamente, como dijimos antes, eso no es así, eso no está comprobado y no tiene ningún sustento científico. Más bien, en todo caso, habría que explicar por qué a las mujeres se nos enseña, se nos educa en que, bueno, ese es el rol que tiene que cumplir una mujer, ¿no? Digamos, porque está asignado como un rol de género en la sociedad. Tampoco es porque, como diría, por ejemplo, un feminismo radical, porque los hombres no quieren que haya mujeres, buscan que no haya mujeres, o sea, digamos, lo hacen con cierta maldad, etcétera, etcétera. Bueno, no, eso tampoco es una explicación, es decir, la explicación no está, no se puede encontrar en una actitud individual, ¿sí? No se puede buscar particularmente, ¿sí? Es que individualmente los hombres y las mujeres ya venimos formateados así genéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión social que hay que ver y que hay que explicar, ¿sí? Y como dije al principio, que trasciende la particularidad o los casos, digamos, aislados que uno pueda conocer, ¿sí? Por un lado, hay efectivamente causas ideológicas, ¿sí? Que tienen que ver con la asociación que existe entre mujer, maternidad, cuidados, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con el rol de género que se le asigna a la mujer, ¿sí? El lugar que se espere, que se fomenta que la mujer ocupe en la sociedad y que si bien, como en principio, no es que está legislado, ¿sí? No hay una normativa que obligue a las mujeres a por ejemplo, ocuparse en mayor medida que los hombres de las tareas de cuidado, ¿sí? O de las tareas de reproducción en el hogar, sí hay un elemento estructural y que tiene que ver con, bueno, cómo se educa, cómo se fomenta, ¿no? Que las mujeres se dediquen a determinadas tareas y los hombres a determinadas otras, ¿sí? No es algo que esté genéticamente determinado, ¿sí? Y también hay causas materiales y que algunas tienen que ver efectivamente con la biología, con que las mujeres, bueno, pueden pasar por partos, por embarazos, y, etcétera, y eso es algo que, bueno, es biológico y hace que las mujeres por determinado periodo de tiempo tenga que llevar adelante esas situaciones, cosa que los hombres no, entonces eso efectivamente genera una diferencia, ¿sí? Pero la diferencia que vemos en, por ejemplo, el mercado laboral es una diferencia social, no biológica, ¿sí? Si bien este elemento biológico existe, es un elemento material de diferencia, lo que luego suceda socialmente con eso tiene que ver con la forma en que se organiza la reproducción social, en cómo la sociedad, ¿sí?, organiza las tareas que son necesarias para la reproducción social, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la biología, eso tiene que ver con las relaciones sociales, ¿sí? Y las relaciones sociales, en este caso, que el patriarcado, que determina que la mujer esté en un rol subordinado en donde tiene que ocuparse de todas estas tareas. Y es el hombre el que sale a trabajar mientras la mujer se queda cuidando el hogar, ¿sí? Eso es algo que, de vuelta, puede no estar en ninguna ley, pero es algo que sucede, ¿sí? Y no sucede porque haya una diferencia de vuelta biológica que predisponga a la mujer o al hombre a una cosa u otra, ¿sí?, sino por cómo la sociedad se organiza en torno a estas tareas. Esto no se resuelve como creen, por ejemplo, el progresismo,
simplemente con leyes de cupos, en donde se obligue a que haya una determinada cantidad de mujeres en determinados lugares, ¿sí? Sino que lo que hace falta es crear las condiciones para que exista la igualdad entre el hombre y la mujer, sobre todo de cara a las tareas de cuidado, de reproducción, ¿sí? Que permitan que eso no recaiga únicamente sobre las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, la creación de jardines maternales a jornada completa, ¿no? Eso es algo que es necesario y que, bueno, hay un déficit muy grande, ¿no? Lo mismo obviamente con la escolaridad de jornada completa en el resto de la trayectoria escolar. Erradicar el trabajo en negro, ¿sí? Que afecta principalmente a algunas de las ramas que mencionamos, donde hay mucha presencia femenina, y mejorar también los salarios en esas ramas, donde bueno, son salarios muy bajos. Y también, bueno, en el caso, por ejemplo, de enfermería, el reconocimiento, ¿sí? De la carrera de enfermería dentro de el rango profesional, ¿sí? Son todas medidas que obviamente ayudarían a paliar un poco, por ejemplo, la brecha salarial, ¿sí? Pero obviamente tienen que darse y crearse en la sociedad las condiciones para que las mujeres no tengan esta desventaja, que, repito, es una desventaja social. ¿Por qué? Por cómo la sociedad organiza, ¿sí? La reproducción social, las tareas de cuidado, etc. ¿Sí? Por tanto, obviamente en una sociedad organizada sobre otras bases, en donde bueno, se pueda planificar la producción, se pueda planificar el trabajo y las tareas de cuidado no estén simplemente dejadas a la suerte de cada familia individualmente, sino que haya una infraestructura social que permita que la organización de estas tareas pueda darse y llevarse adelante de manera más igualitaria. Bueno, mejoraría por supuesto las condiciones en las que estamos actualmente las mujeres. Bueno, eso es todo por hoy, nos vamos a ver la próxima. Reitero que se suscriban a la página, que le den like al video si les gustó, que dejen algún comentario, y obviamente el que pueda, aunque sabemos que estamos en una época muy complicada, dejar algún aporte por más mínimo que sea, a nosotros eso nos va a ayudar un montón. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima.